Buenas tardes, amigos. Hoy vamos a comenzar con los trabajos de portulacaria que nos va a llevar durante un par de meses. Ya estamos a mediados de primavera, bueno, no exactamente a mediados de primavera, pero sí hace un mes que comenzó la primavera. Hoy estamos a 18 de abril de 2020. Y los trabajos consisten en preparar esta planta, como estáis viendo, que ya ha sido podada, todos los años es podada, porque me parece que lleva plantada aquí unos 4 años, en una maceta pequeña de plástico, pero ahora la vamos a ir a comenzar a convertir en figura bonsai. Yo sabéis que siempre digo que esto particularmente no es un bonsai. Es una planta grasa que acumula mucha agua en sus troncos, pero se le puede aplicar la forma de los diferentes estilos de bonsai. Y entonces ahora vamos a aplicar primero una poda y después un alambrado. Y vamos a ver en qué posición la colocamos de cultivo. Recordar los dibujos que yo os coloqué y que ahora mismo en la zona superior de la pantalla vais a comenzar a verlos. Y ya cuando lo tengamos terminado y alambrado, observamos en qué posición se encuentra más o menos en los años de cultivo. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a comenzar con la poda y después continuamos con el alambrado. Y después del alambrado continuaremos con el trasplante. El trasplante lo vamos a trasplantar a una maceta de bonsai para a partir de esa maceta comenzar a sacarle todas las raíces finas que podamos, ya que si vamos a realizar el estilo okidashi, es decir, el estilo escoba, vamos a hablar en castellano o en español como queramos decirle, pues entonces será en el estilo escoba y tendrá, a ver si conseguimos esa finura de ramificación que iba de un tronco más grueso, se bifurcaba a dos ramas fuertes y a su vez esas ramas se volvían a bifurcar y siempre cada vez más finas las ramas y hojas más pequeñas. Aquí el tamaño de las hojas, como podéis observar, es un tamaño bastante grande. No es que sea grande, pero es grande para el tamaño que hemos visto nosotros en mis anteriores ejemplares, que hoy en día no los tengo, porque fueron vendidos y otros regalados. Bien, vamos al trabajo de la poda, después alambrado y después el trasplante y continuamos. Hemos acercado un poco el zoom para que podamos ir observando poco a poco. No obstante, voy a cortar un poco largo, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, a medida que vayamos alambrando, pues veremos si vamos cortando más o menos. Esta ramita que está aquí detrás realmente no nos hace falta, pero la vamos a dejar porque eso nos ayudará a engrosar el tronco un poco más. Siempre cuando hagamos un estilo escoba hemos de procurar
eliminar lo más gordo posible, ya que los troncos gruesos a determinada altura no nos interesan. ¿Veis? Aquí hay unos pequeños brotes. ¿Lo veis? Por eso y está a ambos lados, que siempre después nos va a poder servir para ramificar. Si estáis observando, estoy cortando un lado, mejor dicho, cortando o podando un lado de uno de los brazos de la bifurcación que hace a partir del tronco, para que después veamos una parte llena de verde y otra parte desnuda, y así vamos clarificándonos las ideas. ¿Veis? Una parte ya más o menos la hemos podado. Siempre podamos un poquito más largo antes de alambrar. Después, si tenemos que reducir el largo de ese pequeño brote o rama, pues los reducimos. Ahora estamos en tareas de poda, ¿de acuerdo? Ahora ya nos vamos hacia la otra rama. Los crecimientos son hojas alternas, unas en horizontal y otras en vertical. Siempre, si la queremos en vertical, siempre podremos alambrar. Y mediante el alambre podemos girar y colocarla casi en horizontal. Pero cuando cortemos la rama en esta forma, que los brotes van a salir de esta forma. Quiere decir que a lo mejor en un futuro eliminamos la parte superior y dejamos la parte inferior. De esa forma vamos creando el movimiento. ¿Observáis? Ya casi tenemos una escoba. Ahora tenemos que dirigir las ramas hacia un lado y hacia otro. Y para conseguir eso, muchos de vosotros me preguntáis que por qué se alambran las ramas y por qué se utilizan alambres. Los alambres, cuando lo colocamos y lo giramos sobre la rama con un ángulo de 45 grados, nos hace de tutor. Por lo tanto, la rama la podríamos mover, lo veis, hacia abajo, hacia acá y viceversa. De esta forma estamos estructurando la forma bonsái que nosotros deseamos para esta planta. Pero no obstante, observar que ya está configurada. Solamente tendríamos que ir podando y alternando los brotes poco a poco. Lo que pasa que realizar este estilo de esta forma es un poco más lento. Por eso los aficionados utilizamos el alambre. El alambre, recordad, es un tutor. No daña para nada la planta. Y ese tutor se quedará el tiempo necesario para que la rama coja la posición que nosotros deseemos. Cuanto más gruesa sea la rama, más grosor debe de tener el alambre, y si es necesario utilizaremos 2 alambres. ¿De acuerdo? Bien, pues voy a alambrar mayoritariamente fuera de cámara, porque esto es un trabajo muy largo. No obstante, ustedes me veréis alambrar algo al principio y seguramente al final, pero la mayoría va a ser fuera de cámara. Hemos empezado a colocar el alambre. Hemos alambrado esta zona trasera, esta ramita, ¿veis? Pero sin embargo, como no está sujeta con otras ramas,
en otra curva doble, pues entonces se mueve. Pero ahora ya ha dejado de moverse. Esto es un alambre de unos 3 milímetros de diámetro. ¿Veis dónde ha quedado la rama? Este lado todavía lo podemos doblar un poquito más. Perdonadme que se vea mi mano, pero como ya la hemos desplazado desde esta zona más abajo. La otra parte que está aquí, ¿lo veis? ¿Veis cómo se eleva hacia arriba? Pues ahora lo que hacemos es doblarla hacia abajo exactamente igual que la otra. Siempre muy despacio, porque este tipo de plantas suelen romper. ¿Veis? Lo que estaba en diagonal hacia arriba, ahora está, ¿veis? Casi en horizontal y aquí baja hacia abajo. Bien, pues voy a continuar y al final del alambrado volvemos a vernos, ¿de acuerdo? Y esto ya lo hago fuera de cámara y así de esta forma voy un poco más rápido. Pues ya estamos rematando el alambrado. Solamente nos queda alambrar un par de ramitas. Recordad que no debéis de ajustar el alambre a la corteza del ejemplar, porque hay que darle margen de tiempo, porque él va engrosando. En el momento que observemos que el alambre se introduce en la corteza, tenemos que cortarlo. Utilizamos tijeras que son con las puntas romas, que corta el alambre pero no daña la corteza. Las terminaciones de los alambres también las podemos cortar. Posicionamos un poquito la rama, un poquito para acá y un poquito para acá. Después, mucha estructura de la que estamos dejando, luego la tenemos que eliminar, porque tenemos que ir reduciendo los gruesos para que sean proporcionalmente a medida que van saliendo hacia afuera de la rama. De esa forma, no solo el tronco ha de ser cónico mientras sube, sino también las ramas mientras se alejan del tronco. Ya tenemos avanzado como si fueran a lo mejor 4 o 5 años de trabajo. Simplemente una poda selectiva y un alambrado. Bien, no obstante, hemos dejado varias cosas que hemos de cortar. Por ejemplo, esta ramita la vamos a cortar. Esta delantera, ¿lo veis? Ya está, aquí. Bien. Esta que sale casi del centro es la que va a ser el vértice principal. Y cuando salga de esta altura, pues ya vamos distribuyendo ramitas a izquierda, a derecha, al fondo y un poquito para adelante. Bien. Ahora nos preparamos para el trasplante. Antes de comenzar el trasplante, hemos preparado una macetita que, como veis, es bastante baja. Observad con respecto a la maceta. ¿Por qué baja y no más alta? Porque queremos que las raíces se extiendan. A su vez, a las raíces, al crecer extendidas, también la ramificación va a crecer un poco más extendida. El terreno que vamos a utilizar, y que yo siempre os digo para las portulacarias, ha de ser un terreno poroso, ¿lo veis? ¿Para qué? Para que drene lo suficiente, ya que cuando llegue el calor
regaremos casi todos los días, pero con este terreno va a drenar perfectamente. Y por último tendremos una capa más fina en la parte superior, pero también granulada, ¿lo veis? Que no tiene nada de polvo. Y esta es la forma para que las portulacarias crezcan sanas y vigorosas. Continuamos. El trasplante. Lo primero que hemos de hacer es extraer la maceta. Si podemos, siempre digo si podemos. Bien. Unos golpecitos para que vaya soltando, mejor dicho, que se vaya soltando de la maceta. Observad las raíces, ¿veis? Las puntas ya están blancas, ya está creciendo esta planta. Esta planta le gusta que todos los trabajos que realicemos sobre ella sean en tiempos de calor. Bien, del terreno, vamos a empezar por la zona de arriba, desde dentro del tronco hacia afuera. La parte inferior, con esta planta no debéis de tener muchas precauciones, porque siempre que realicemos los trabajos en periodos de calor, esta planta responderá al 100%. Es decir, la parte del fondo vamos a cortarla, como si fuera un pastel, porque ahí lo único que han hecho las raíces es dar vuelta en el fondo de la maceta. Y aunque nos quedemos con pocas raíces, no os preocupéis, que la planta responde. Además, estos trabajos ya me los habéis visto realizar anteriormente. Bien. ¿Veis? Vamos a poner aquí para que veáis. ¿Veis? Como esta parte es mucho más ancha que esta, es decir, que ahí ha ido formando un nevari. Y esto es una raíz que ya se va desarrollando fuertemente. A trasplantar el ejemplar. Colocamos una parte del terreno, otro poquito más. El terreno está compuesto de pomice, acadama y un poco de volcánica, pero muy poco, mayormente pomice y acadama. Vamos a colocar el ejemplar un poquito alto, ¿lo veis? Vamos adecuando las raíces un poco a su sitio, a la forma que nosotros creemos que de cara a un futuro irían mejor para ir creando esa ramificación a nivel de raíces radiales. Y que el alambre no aplasta ninguna. Ahora vamos a sujetar el ejemplar a la maceta. Para ello, como siempre en otros trabajos os lo suelo decir, vamos a colocarlo por aquí, así. Hacia afuera y giramos. Hacia afuera y giramos. Le hemos dado simplemente 2 vueltas. Y observar ya el ejemplar.
árbol y maceta, una sola unidad. Vamos a cortar los sobrantes. Vamos a cortar algunas raicillas que suben hacia arriba. Eso. Esta también, ¿lo veis? ¿Cómo? Ahora vamos a utilizar los palillos para introducir un poquito el terreno entre las raíces y evitar las bolsas de aire. Con esta capa más fina vamos cubriendo las raíces. Con la espátula, más que apermazar, lo que estamos es allanando el terreno. Bien. Bien. Bueno, pues esto es, amigos, el primer trabajo sobre este proyecto, que le vamos a llamar Portulacaria afra desde escoba, segunda parte, ¿de acuerdo? Esta va a ser la continuación y observar el punto de partida, de donde hemos partido con ramas muy largas, brotes muy largas y con una pequeña ordenación, mejor dicho, una poda de ramas, una pequeña ordenación mediante el alambrado, ya tenemos una silueta formando el estilo escoba. Yo calculo que esto equivale a unos 4 años de trabajo. El resto, o los próximos otros 4 años, para formar lo que es la bóveda. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora vamos, yo particularmente, esta planta va a estar 3 días sin regarse. ¿De acuerdo? Esta planta está llena, acumula una gran cantidad de agua en su interior. Como hemos cortado raíces, pues entonces tenemos que procurar que esta parte cortada, sobre todo de las raíces más gruesas, porque de los pelos no tienen importancia, pero de las raíces más gruesas sí tiene importancia. Porque si no dejamos cicatrizar esa parte cortada, que suele ser 3 días para que cicatrice, se haga un pequeño callo, pues entonces por ahí puede pudrirse las raíces. Bueno, amigos, a lo dicho, quédate en casa, que yo estoy en mi casa, ¿de acuerdo? Y dentro de 3 días regaremos esta planta y a esperar su evolución. Esta será su segunda parte. Ahora os vuelvo a poner ahí los dibujos y más o menos ustedes calculáis la formación a cuántos años equivale. ¿De acuerdo? A lo dicho, un saludo. Hasta la próxima.